hago nada a cero. Entonces, a partir de uno sin contar el uno. Acá sería, si yo tengo, fíjense, a la menos infinito, para aquel lado, ¿no es cierto? 2 elevado a la menos infinito, lo puedo expresar como que fuera 1 dividido 2 al infinito. Y 2 al infinito es infinito, 1 sobre infinito 0, 0 más 1, 1. Tiene una asíntota horizontal, es lo que le pasa a esto. Tiene Es cero, ¿no? No, 1. En 1. Tiene una semi-asíntota horizontal. Entonces nunca va a tocar el 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la imagen va a ser i tal que i pertenece a los números reales y mayores que 1 es la imagen. Esa sería la imagen de esta. Bueno, ya lo hice acá. Necesitaba tener el conjunto imagen y el dominio. Bueno, el dominio, entonces vamos a ponerle acá, lo vamos a completar acá, que yo le dejé el espacio, coincida. El dominio son todos los reales y el conjunto del codominio van a ser, para que me coincida con la imagen, van a ser los reales mayores que 1, ¿no es cierto? Esas serían las restricciones del codominio, del conjunto A, y este era el B, este era el codominio, y que me debe coincidir con la imagen, por eso lo hago que me coincida, los reales mayores que 1. Entonces, el conjunto codominio equivale a la imagen. Ahí me coincidió. Ya está. Bien, tenemos las condiciones aptas para sacarle la inversa. Hacemos el cálculo ahora. Vamos a poner entonces. ¿Qué tengo que hacer acá? A ver, díganme ustedes. ¿Cómo despejo acá? Primero pasar el 1 como menos 1. Sí. Después pasar sería 1 sobre x. ¿Cómo hacemos ahí? No. 1 sobre x, ¿no? Logaritmo, ya no. Sí, la inversa de la exponencial es la logarítmica. ¿Qué aplica? ¿Qué logaritmo? ¿No? Porque hay muchos logaritmos. ¿En base cuánto? 10. Base 10. No, en base 10. ¿no? En base 2. 2. Sería el logaritmo base 2 de x, profe. Y base 2. Claro. En base 2, en ambos miembros aplico. Logaritmo en base 2 de i menos 1. ¿Estamos? Entonces ahora, por la propiedad de los logaritmos, cuando yo tenía un exponente, ¿qué podía hacer? ¿Qué propiedad aplicaba acá? Del lado izquierdo. Con el exponente. Lo bajábamos multiplicando. Lo bajábamos multiplicando. Entonces nos va a quedar x por logaritmo en base 2 de 2 igual al logaritmo en base 2 de i menos 1. Ahora, por una propiedad de los logaritmos, el logaritmo de la base, en cualquier base, ¿cuánto vale? 10. 1. No. 1 vale. El logaritmo de la base, en cualquier base, es 1. Ah, Bien. Listo, entonces ahí me quedó despejado. Quiere decir que x vale es igual al logaritmo en base 2 de i menos 1. ¿No es cierto? Ahora entonces definimos la función inversa. F a la menos 1 va a ser... ¿Cómo dije que se hacía acá? Para armar los conjuntos acá. ¿Se acuerdan cómo dije que era en la otra? ¿Qué hacía? Se pone la imagen como dominio. Claro, lo que era la imagen o codominio en la otra, pasa a ser acá el dominio. Lo que es el dominio en la otra, pasa a ser la imagen. Entonces lo copio acá, ¿eh? El codominio imagen pasa a ser el dominio. Vendrían siendo todos los reales mayores que 1, como dominio en esta inversa. Y la recorrido imagen sería lo que acá era el dominio, que eran los reales. Se cambia, ¿ven? Tal es que, y ahora pongo, cambiamos las letras, ¿no es cierto? La X pasa a ser la Y. Y la Y pasa a ser la X. Entonces me queda Y igual al logaritmo en base 2
de x menos 1. Y ahí tengo la función logarítmica, que es la inversa de la que acabamos de ver, ¿no? De la exponencial 2 a la x más 1. La podemos graficar a esta en el mismo sistema, a la inversa. Y hagamos algunos valores. Por ejemplo, sabemos que el dominio son los reales mayores a 1. No podemos dar valores menores a 1 o 1. Entonces le demos que sean coincidentes con la base. Que queden coincidentes con la base. Si le damos 2, no me conviene. Ah, sí, 2, sí. De 1 en cualquier base, ¿cuánto es? Logaritmo de 1 en cualquier base, ¿cuánto es? Son las propiedades. 0, ¿no? Logaritmo de 1 es 0 en cualquier base. Entonces va a pasar por acá. Cuando x valga 2, 2 menos 1, 1, logaritmo de 1 es 0. Chao. Ahí pasa por ahí. Démosle otro valor. Si x, que es coincidente con base 2, si 4. x vale 3, 5, si x vale 5. claro. Si x vale 3, 3 menos 1 nos da 2. Y logaritmo en base 2 de 2, que lo que vimos acá, vale 1. Entonces en 3 vale 1. Poner acá en 3 vale 1. Tac. Y si estamos en 5, que dijeron ahí ustedes, y le ponemos 5, 5 menos 1, 4. Y el logaritmo en base 2 de 4 es 2. De acá serían 5, 4, 4, 5. Entonces 5 vale 2. Por ahí. Bien, ya tenemos 3 puntos de la gráfica. ¿Qué pasaría en 1 acá? Uno menos 1, 0. El logaritmo de 0, ¿hacia dónde se va en base 2? Logaritmo de 0, como está definido el logaritmo, si son los mayores que 0, se va hacia menos infinito. Entonces como que tuviera una asíntota vertical en el 1. Para abajo va. Entonces, el 1 me lo limita, me quedaría algo así la gráfica. Tendiendo hacia menos infinito en el 1, pasa, cuando x vale 2 vale 0, cuando x vale 3 vale 1, cuando x vale 5 vale 2. Sería la inversa. If la menos 1 es igual al logaritmo en base 2 de x menos 1. Ahí está. Están graficadas las dos en el sistema. La función y su inversa. Y si podemos ver, la identidad la corta al medio a la gráfica. Bueno, acá no me sale muy igual. Bueno, esta la debería cortar exactamente a la mitad. La función identidad. Con una buena escala, ¿no? Bueno, ahí hemos hecho entonces, trabajado con lo que es función inversa, con varios ejemplos, ¿no? Definiendo dominio, codominio, la imagen, calculando la inversa. Bueno. De acá, ¿qué otra cosa podemos sacar? Hay otras funciones, bueno, la función signo, función valor absoluto, si quieren pueden verlas en el apunte. También algunas de esas ya la han visto en el curso de ingreso de matemática. Y después las vamos a ver. Lo que me interesaría también hacer un repaso de lo que es la función compuesta. Esta también la deben haber visto en el ingreso. Función compuesta. Dadas dos funciones, f de x y g de x, es posible hallar una tercera función una función que se llame fgh de x, que se llama función compuesta
de G con F. Entonces, acá le vamos a simbolizar esta nueva función que se forma a partir de estas dos funciones f y g, que la llamamos h de x, como con esta simbología de la función compuesta. Va a ser f y un circulito g, eso me indica que están f con g de x, y también esto se puede expresar como que es reemplazar a la g en f. Entonces es f de g de x. Y se dice que es una función compuesta de g con f. Bueno, esta composición, así como se arma esta nueva función compuesta h, será válida siempre y cuando se cumpla cierta condición. Se va a poner, esto es válido siempre que se cumpla la siguiente condición. Que la imagen de g, la imagen, o sea, el conjunto de imagen de la función g, esté incluido en el dominio de la función. Digamos, esa, digamos, la validez que tiene esta composición es si se cumple esa condición, que la imagen de g esté incluida en el dominio de f. Entonces veamos un ejemplo. Vamos a poner f va a ser f de x, x más 1. Y la función g, vamos a poner que es la raíz de x. Bueno, quiero componer y hacer la composición de g con f, así como está ahí. Entonces, para poder hacer esto, primero tengo que ver si es factible, si es posible hacerlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a sacar dominio de imagen a cada una de estas para saber si se cumple la condición. Entonces, vamos a sacarle el dominio de f. ¿Qué serían en este caso? Si es x más 1, la recta es. Todos los reales. Todo lo real. La imagen de f, si es una recta, ¿qué le voy a poner? También todos los reales. Todos los reales. De este otro lado, hago lo mismo con g ahora. Le voy a sacar el dominio de esta de g, Reales positivos. incluidos el 0, ¿no es cierto? Ponerle que son los reales, mayor o igual que 0, pongámosle. Y la imagen de g, ¿qué sería? ¿Todos los reales? Sí, no. Todos los reales mayores o igual que 0. Sí, todos los reales mayor o igual que 0. Acuérdense, esta era así. La que tenía esta. Raíz de 0, 0, raíz de 1, 1, raíz de 4, 2. Son los i positivos. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Verificar que se cumple lo que me dice la condición. Entonces tenemos la imagen de G, son los reales positivos, ¿no? La imagen de G son los reales positivos. ¿Está incluida en el dominio de F? El dominio de F son todos los reales. ¿Se cumple o no se cumple? Sí, se cumple. Sí, se cumple. Sí. ¿Eh? Bueno, chequeamos entonces antes de hacer la composición, que esté todo correcto. Se cumple la condición que la imagen de G está incluida, los reales positivos están incluidos en todos los reales. Perfecto. Entonces ahí estamos bien. Ahora hacemos la composición. Vamos a armar esta nueva función h. H va a ser igual a f compuesta con g. Entonces vamos a ponerle f de g de x. Entonces vamos a reemplazar a la f, donde está la f, la voy a reemplazar a la x, donde tiene f, por g. Entonces fíjense que la f tiene x más 1, solamente está la x acá nomás. X más 1. ¿Quedaría, profe, raíz de x más 1? Sí, reemplazaría la g, que vale raíz de x, acá donde está la x, y me quedaría raíz de x más 1. Así quedaría esta nueva función compuesta.
Y si a esta nueva función compuesta la dibujamos, veamos cómo quedaría dibujada esta nueva función. ¿Cuál sería el dominio de esta función? H. ¿Qué les parece? Los reales mayores a 0. Sí, los reales mayores igual a 0. Bueno, la imagen ya la vamos a ver con el dibujo. Hacemos una tablita de valores, sabemos cuándo son los reales positivos o el 0. Cuando vale 0, x vale 0, raíz de 0, 0 más 1, 1. Entonces, que cuando vale 0, vale 1 la función. Cuando valga 1, si x vale 1, raíz de 1, 1. Más 1, 2. Bien, ya así se va, ¿no? Cuando valga 4, raíz de 4 es 2, más 1, 3. 1, 2, 3, 4. De 4 vale 3. Y ahí está, y ahí le dibujamos. Entonces, esto sería h de x igual a raíz de x. Ahora, viendo el dibujo, en el dibujo es cuando podemos ver la imagen. ¿Cuál sería la imagen acá? Los reales mayor o igual a 1. Exacto. Serían los reales mayores e iguales a 1. Esa sería la imagen de h, de esta nueva función. Bueno, entonces ahí hemos visto la función compuesta. La inversa, la compuesta. Vamos a ver. ¿Cómo era la imagen de H, profe? Serían todos los reales mayores e iguales que 1. Porque ve ahí, en la imagen, en el I positivo, y mayores e iguales que 1. Ok. ¿No? Bueno. Bueno. Entonces, como les decía, después lo demás son todos repasos de algunas funciones que hemos visto en el curso de ingreso, la unidad 1, esta unidad de la función. Vimos paridad, la clase pasada. Disculpe, Sí, una vez más podría mostrar el gráfico. sí, ahí se lo muestro. Ahí está. Cuando vale 0. Muchas gracias. Ahí está. Bueno. Entonces, bueno, ahí estaríamos más o menos con lo más importante de la parte de estas funciones. Vamos ahora a empezar con límites. Vamos a definir el límite finito, que es el que vamos a utilizar nosotros, de la siguiente forma. Vamos a poner límite, lim, de x que tiende a un punto A de la función igual a L. Y este valor L que nos da pertenece a los números reales. Entonces, existe un epsilon mayor que 0, les explico qué es, tal que existe otro número que se llama delta mayor a 0. Bueno, en este caso, este que está acá se llama epsilon. Número epsilon. Y el otro es delta. Son dos números estos que son pequeños y positivos, que sirven para definir el límite. Entonces, para todo x se verifica. Este símbolo significa para todo x, los dos puntos se verifica que x pertenece al dominio de la función y acá vamos a utilizar un entorno reducido. Vamos a poner 0 menor que x menos a en valor absoluto y menor que el número delta. Y para estos valores se va a cumplir que la diferencia de la función menos el límite en valor absoluto va a ser menor que epsilon.
Y esa es la definición del límite. Entonces vamos a hacer el dibujo, que sería la interpretación geométrica. Vamos a marcar. Entonces una función y vamos a marcar entonces los valores que va a ir tomando el límite. Vamos a hacer un entorno, vamos a marcar el punto A. Vamos a hacer un entorno reducido. Entonces del centro en A, le pongo un vacío ahí en medio. Iguales distancias, porque es simétrico. Y este A más D. Se le cortó todo. ¿Cómo? Se cortó todo lo que decía ahí. Ese va a ser el centro, ¿no es cierto? Y acá vamos a tomar distancias delta hacia allá y menos delta para acá. A menos delta y A más delta. De acá vamos a ir al centro. Vamos a suponer que en este caso la función que estamos analizando es una recta. Vamos a ponerle que fue una recta. La f de x. Vamos a caer entonces que en este punto va a tener el valor del límite. Ahí va a estar el L en el eje Y. Y vamos a tener una distancia que va a ser epsilon. Y acá en nuestra otra punta vamos a tener las distancias, ¿no? Entonces tenemos L más epsilon y acá L menos epsilon. ¿Sí? Acá yo trabajo este valor absoluto, fíjense, f de x menos L en valor absoluto menor que epsilon. Si sacamos las barras de valor absoluto, podemos poner el número positivo, que sabemos que es positivo, de los dos lados, con signo menos a la izquierda. Por la propiedad del valor absoluto, podemos poner de esta forma. Después le sumo L a todo, a la inecuación, y me queda L menos epsilon menor que f de x, menor que L más epsilon. Quiere decir que la función va a tomar un valor de altura comprendido entre la altura L menos epsilon y la altura L más epsilon. Entonces, fíjense, acá, cuando dice para todo x, no es para todo x del dominio. Si bien es un x que pertenece al dominio de la función, no es cualquier x que está acá. Sino que va a ser un x, un número, que caiga dentro del entorno de centro en A. Ese x se refiere. Entonces, ese x es el que se evalúa en la función y la diferencia con el límite da menor a epsilon. Entonces, nos fijamos en el dibujo acá. Vamos a elegir en el dibujo un x que caiga dentro del entorno. Por ejemplo, elijamos un x acá, en esa zona. Si levantamos acá, nos quedará acá, ¿no? Elegimos un x ahí. Entonces, ahí me caería en el dibujo f de x acá. En ese lugar. Entonces, la distancia o diferencia que hay entre estos dos, f de x menos L, esta diferencia, ¿ven? Es más chiquita que epsilon. Epsilon serían estas dos distancias, ¿no? Que tendríamos acá. Esta distancia, que es epsilon. Y esta distancia son iguales, digamos. Para arriba y para abajo de L.
Entonces tendríamos así, ¿no? Lo que me dice la definición es que la diferencia entre estos dos es menor que epsilon, f de x menos L. Cuando dice la interpretación geométrica del límite, entonces acá lo que significa que yo en el límite me voy aproximando, en este caso por izquierda o por derecha. Si yo me aproximo a por izquierda o a por derecha, acá tendría un límite lateral izquierdo. Si yo me aproximo al valor de A para valores que estén por encima de A, lo que tengo es un límite lateral derecho. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que yo a la función le voy dando valores aproximándome al valor A sin tocarlo al valor A, y tanto por encima o por debajo. Entonces yo por acá también tengo los X en esta zona. Y esos valores se van aproximando al valor del límite. ¿Estamos? Por ahí, en un ejercicio, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos f de x, una recta, 2x más 1. ¿Estamos? Tengo esta función y quiero saber cuánto vale el límite. Lo de epsilon, Laura, en el gráfico. O sea, tengo, donde tengo A, tengo una altura, f de A, que sería L, ahí, en el centro. Después voy a elegir cualquier valor para epsilon. Supongamos que le doy un valor pequeño y positivo, 0,1, por decirte. Es arbitrario el valor de epsilon, vos lo decidís. Entonces le voy a dar del valor donde tengo el eje Y, en L, 0,1 para arriba y 0,1 para abajo. Entonces me cae una banda que es L menos epsilon y L más epsilon. Después, al darle a la función un valor X que esté en el entorno reducido, ese valor de f de X en ese X, la diferencia que tengo con L, f de X menos L, va a ser menor al tamaño epsilon. ¿Bien? Entonces, fíjate el tamañito ahí, la diferencia entre estos dos, f de x menos L, es más chico que la banda de L más epsilon. Ahí está epsilon. Yo le doy valor a epsilon cuando le doy valor al entorno reducido. El epsilon está aparte, o sea, vos tenés el x, lo reemplazas en un número que esté dentro del entorno reducido. Entonces, Claro, pero el entorno reducido me da el epsilon del otro lado, digamos, cuando lo... No, el epsilon lo definís vos, no te lo va a dar el entorno reducido. Por eso digo que es un valor que definís vos arbitrariamente. Cuando vos definís el epsilon, el delta, no lo puse acá, el delta es un f de epsilon. El delta es un f depende de epsilon. Si decimos acá que yo le doy a epsilon, supongamos 0,1, entonces ya acá tengo 1, por ejemplo, si L vale 1, entonces 1,1 tendría acá y acá tendría 0,9 acá abajo. ¿Estamos? Entonces, después cuando yo le doy valores a la función, me van a caer por ahí, entre medio. Entonces, la diferencia entre este 1 que vale L, y supongamos que f de x ahí vale 0,95, la diferencia entre estos dos va a ser más pequeña que 0,1 que vale epsilon. A eso se refiere la definición. Pero conviene hacer un ejemplo para verlo. Veamos este ejemplo. Si yo logro encontrar la relación entre el epsilon y el delta, ahí aseguro la existencia del límite. Entonces acá vamos a decir, quiero sacar cuando para x que valga 1. En ese número quiero tomar el límite de esta función que es una recta. Entonces le tomamos el límite para x que tiende a A, decía, ¿no? Acá el A sería el 1 de la función. ¿Cuánto me da ahí? Tengo que reemplazar el x por 1. Entonces me queda 2 por 1 más 1 me da 3. Ese es el L que aparece en la definición. El L del límite. L igual a 3. ¿Estamos?
Bueno, ahora quiero verificar la demostración de este límite. Entonces, quiero encontrar la relación entre el epsilon y el delta. Entonces, vamos a partir de la definición. Lo voy al otro lado. Me dice que f de x... Disculpe, profe. Sí. ¿Qué le hace falta? ¿Puede mostrar una vez más atrás? Sorry. Sí. Sacamos el L que vale 3. Y tenemos que la función, esta f de x vale 2x más 1. Vamos a hacer f de x menos L. O sea, tenemos que hacer 2x más 1 menos L. Eso es lo que vamos a hacer acá. Profe, Muchas gracias. ¿de dónde sale que el límite tiende a 1? O sea, ¿el ejercicio lo dice o de dónde sale el tiende a 1? Claro, el ejercicio lo dice. Yo puedo tomar el límite en cualquier punto. Elegir arbitrariamente el 1. O sea, A igual a 1. Ok. Esto lo elijo yo. Bien. Bueno, según la definición, esto tiene que ser menor a epsilon. ¿No es cierto? Bueno, f de x era la recta, que era 2x más 1. Menos el valor del límite, que el límite dijimos que nos dio 3. En valor absoluto, menor que epsilon. ¿No es cierto? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Sí, profe. Bueno. Ahora, fíjense que yo tengo que tratar de esto que quedó ahí, que me quede parecido al entorno reducido, de centro en A. Entonces, vamos a tratar de ordenar esto de forma que quede el entorno reducido. 2x más 1 menos 3 sería 2x menos 2. En valor absoluto menor que epsilon. ¿Vamos hasta ahí? Sume, digamos, 1 menos 3 menos 2. ¿Me siguen? Sí, sí. Bueno. Sí. Sí, profe. Bueno, vamos ahora a... Fíjense, ¿cuál sería para este caso que hemos hecho nosotros? Nuestro entorno reducido. Antes de llegar ahí, tendríamos que sería el valor A vale 1 acá, porque lo elegimos así, al comienzo del ejercicio. Entonces tendría que ser el entorno reducido, según la definición del límite, x menos A. X menos 1 en valor absoluto menor que delta. Debería quedarnos así. Bueno, volvemos acá. Voy a sacar acá el 2 de factor común. ¿Ven? ¿Qué hice? Saqué el 2 como factor común de estos dos términos, fuera del valor absoluto, y me queda así, 2 por x menos 1 en valor absoluto menor a epsilon. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué creen que voy a hacer? Dividir el epsilon por 2. Pasar el 2, este que está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo al epsilon. Vieron que al otro lado yo les puse que dijimos que el delta, acá lo puse acá abajo, depende del epsilon. El delta es una función que depende del epsilon. Cuando yo defino epsilon, me queda definido delta. Entonces, esto que quedó del otro lado, este sería el delta. X menos 1 en valor absoluto menor a delta. Ven que decía la definición acá, vamos a ponerlo de vuelta. X menos A en valor absoluto menor a delta. X menos 1 en valor absoluto, porque nos tenemos el 1, el A igual a 1, menor a delta. Entonces, este que nos quedó acá, ¿quién va a ser? Este que me quedó acá. ¿Cómo lo llamo a este? Delta. Es el delta, ¿no es cierto? Quiere decir que el delta B es igual a epsilon dividido 2. ¿Estamos? No, Ese sería profe, el- disculpe, no entendí. En la definición, volvemos acá. Me decía que el entorno reducido
de centro en A y radio delta era este, x menos A en valor absoluto menos la delta, ¿no es cierto? Bueno, si yo lo quisiera armar, sería, acá elegí como A igual a 1. Entonces sería x menos 1, sería x menos 1 en valor absoluto menos la delta, ¿cierto? ¿Hasta ahí me sigue? Sí, sí. Bueno, x menos 1 en valor absoluto menos la delta. Bueno, en lo otro que yo voy despejando a partir de la definición, llego a que x menos 1 en valor absoluto es menor a epsilon sobre 2. Pero entonces, si el entorno reducido es x menos 1 en valor absoluto menor a delta, quiere decir que esto vale delta. Epsilon dividido 2. Lo deduzco, digamos. Ah, bien, gracias. Ahí está. Entonces, si yo lo armo a mi límite, entonces tendría que decir, para todo x, vamos a escribirlo entonces, serían todos los x del dominio de la función pertenecientes al dominio de la función, y voy a armar mi entorno reducido. Serían y x menos 1 en valor absoluto menor a delta. Y conservando la definición que f de x menos l en valor absoluto sea menor que epsilon. Para este ejemplo, para este límite sería así. Pero y nosotros sabemos esta relación. Entonces, si ustedes quieren después probarlo, tengo que darle un epsilon arbitrario. Elijo un epsilon. Yo lo elijo. Es un valor que sea pequeño y positivo. Entonces, si le damos un valor de epsilon, por ejemplo, pequeño y positivo, epsilon que sea igual a 0,2, pongámosle que le demos. ¿No es cierto? Una vez que yo defino esto, yo lo digo, cuánto valga, 0,2, bueno, voy a obtener, porque el delta depende del epsilon, entonces, quiere decir que el delta va a ser igual a ¿cuánto? A 0,2 sobre 2. Exactamente. ¿Qué sería cuánto esto? 0,1. 0,1. Bueno. Bien, perfecto. Ahí me quedaría definido entonces el delta. Entonces, serían del entorno reducido, de centro en 1 y de radio delta, el que acabamos de sacar acá, 0,1. Quiere decir que para probar el límite tendría que tomar valores de x que estén dentro de este entorno reducido. Entonces, si los quitamos al valor absoluto acá para saber dónde está el entorno reducido, ¿cómo era? ¿Se acuerdan cómo quitaba el valor absoluto? Sacamos en el lado positivo. Disculpe, ¿por qué era 0 menor valor absoluto de x menos 1? Porque menor. no toma el centro. Acuérdense que en el entorno reducido, en el dibujo, no toma el punto del centro, digamos un punto de acumulación acá. El punto del centro no es parte del entorno reducido. El entorno común lo tomo entre A menos delta y A más delta. Tomo todos los puntos de acá adentro. Pero cuando es entorno reducido, no tomo el punto del centro, que es el A. ¿Y cuándo va a ser 0 acá? Mirá. Cuando x valga A. A menos A es 0. Entonces, por eso claro, mayor a 0, ¿eh? Para que sea entorno reducido. Si yo quito las barras acá de valor absoluto, para el caso más, quitaba y despejaba, ¿no es cierto? Entonces me quedaría x menor a ¿cuánto? Bueno, x menos 1 1,1. Claro, menor a 1,1. X menor a 1,1. Y el caso menos, ¿cómo hacía? Cambiaba los signos, ¿se acuerdan? Menos x más 1 menor a 0,1. Me queda menos x, 1, paso para allá como menos 1, menos 1 más 0,1, menos 1 más 0,1, menos 0,9, ¿no? Y entonces me queda x mayores a 0,9.
sería el entorno reducido, serían los X, para este ejemplo, ¿no? Porque podemos tomar cualquier epsilon, depende del valor de epsilon que tomemos. Para poder demostrar, debería tomar un X que sea mayor a 0,9 y un X que sea menor a 1,1 y un X distinto del centro, distinto de 1, porque es entorno reducido. Entonces ahí yo podría verificar lo que me dice la definición. A ver, díganme ustedes, elíjanme ustedes un X que esté dentro del entorno reducido y vamos a chequear que se cumpla. ¿Qué les parece? A ver. 1. No, el 1 del centro. 0,95. 0,95, ese me gusta. Entonces vamos a ponerlo como intervalo acá, sería 0,9, de 0,9 hasta 1,1 y X distinto de 1. Como conjunto sería entre 0,9 y 1,1 y menos el centro, X distinto de 1. Dijimos 0,95, bueno, que hacemos comprobar y verificar la definición del límite. Por ejemplo, dijimos acá también puede ser cualquier valor de X para X igual a 0,95, verificamos. Entonces, lo que me dice es que debe comprobarse que f de x menos L debe ser menor que epsilon. Nosotros elegimos un 0,95, entonces, dentro del entorno reducido, f de 0,95, lo reemplazamos a esto en la función y lo restamos al valor del límite. La función, ¿cómo era? Voy a poner acá al costadito. Era f de x, ¿cuánto era? 2x más 1. Esto varía la función. Entonces, si yo hago 2x más 1, sería 2 por 0,95. 2 por 0,95 más 1 menos el valor del límite. ¿Cuánto valía el límite? Dijimos que valía 3. 3. 3. Debe ser menor. ¿Y epsilon cuánto valía? Dijimos acá. 0,2. 0,2. Entonces, a ver, saquemos este cálculo, a ver cuánto nos estaría dando acá. 2 por 0,95 igual a esto, más 1, tanto, 2,9. Menos, nos quedaría 2,9 menos 3, menor que 0,2. ¿Este cuánto nos queda? Nos quedaría 0,1, ¿no es cierto? Menos 0,1. Menos 0,1. Es. Pero como está en valor absoluto, no va a quedar positivo. 0,1 menor a 0,1. Y se cumple. Eso es la definición del límite finito. Es decir, yo defino eso. Fíjense, digamos, cuando uno demuestra esto, lo único que tiene que hacer es llegar hasta acá. Si logro encontrar esta relación del delta con el epsilon, ya queda demostrado el límite. No hace falta seguir haciendo lo otro. Lo otro es para verificarlo, obviamente que se cumple, pero si llego hasta acá, ya se cumple. Bueno, hay más detallado, está en el apunte. Si lo quieren ver más detallado, está en el apunte. Profe, una pregunta. Sí. Cuando le otorgamos un valor a epsilon, tipo al principio, ¿tiene que ser mayor a 0 y menor a 1? Ah, perfecto. Gracias, Tiene profe. que ser mayor a 0, pero tiene que ser positivo y pequeño. Por eso le damos 0 como tanto. Claro, perfecto. Gracias, profe. Bueno, fíjense, más adelante vamos a ver qué va a pasar. Que vamos a tener algunos problemas con los límites. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros hicimos un límite que era muy fácil. Yo reemplacé la x por 1, 2 por 1, 2, más 1 medio 3. No tuve problema. Pero ¿qué pasa si tengo un límite donde tengo indeterminación? 0 sobre 0, póngale. Ahí se entra a complicar, porque yo al evaluar no puedo saber cuánto vale el límite. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces vamos a dejarlo planteado.
Si yo tengo una función y quiero saber el límite de esta función para x que valga 2, es decir, a igual a 2. ¿Qué es lo que pasa acá si yo le tomo el límite a esto? Pero pues la A la definimos nosotros. ¿Cómo? La A la definimos nosotros. Claro, sí, ustedes pueden tomar la función en cualquier punto del dominio. Lo definen ustedes. Pero elegí un punto donde está ahí un problema. Por eso lo elegí el 2. ¿Qué pasa en el 2? A ver, fíjense. El denominador se me hace 0. ¿Ya arriba? ¿El numerador? Ah, bien. También. 0 sobre 0. ¿Y qué sería esto? Ah. 0 sobre... Una indeterminación. Es una indeterminación. ¿No es cierto? No puedo saber cuánto vale la función. No está definida. Cuando tengo 0 sobre 0 y yo hago el dibujo, lo que tengo en ese valor 2, en la imagen, un punto vacío. Entonces se tiene como imagen un punto vacío. No está definida la función. Entonces es aquí donde nos es útil a nosotros aplicar este concepto de los límites, porque si yo quiero saber a cuánto tiende la función en ese valor 2, por izquierda y por derecha, lo que hago es tomar límites laterales. Se tendría que hacer como una tablita de valores y trabajar con el límite lateral izquierdo y el límite lateral derecho. Vamos a hacer como que tenemos una tablita. Entonces, yo estoy acá en el 2, x igual a 2. X y pongamos f de x, que es, dijimos, y cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Entonces yo en el centro no puedo saber cuánto vale, o sea, en el 2. Por eso es un entorno reducido. Porque en el 2 yo no sé cuánto vale la función, no tengo definido. No sé cuánto vale la función, porque está en 0 sobre 0. No está definida. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a tomar los límites laterales. El izquierdo, de 2, podría ir tomando cualquier número cerquita del 2. Por ejemplo, 1,9. 1,9. ¿No? Entonces, ¿qué haría? Tomaría este valor acá en el 1,9, lo reemplazo acá en la función y veo cuánto me da. Veamos cuánto nos da, a ver. 1,9 al cuadrado menos 4, ¿cuánto estaría dando? Menos 0,39. Vamos a ponerlo ahí. Menos 0,39. Dividido, y 1,9 menos 2 nos estaría dando menos 0,1. ¿Cuánto está dando ahí? Dividido 0,1, menos 3,9 está dando. Positivo, ¿no? Positivo. Positivo. 3,9. Bueno, o sea que a ese número está tendiendo el límite. 3,9. A medida que me voy aproximando más, o sea, 1,999999, esto se va a ir aproximando hacia el 4, que debería ser el valor del límite. Y si yo me paso, esto sería el límite lateral izquierdo. Si yo me paso en el 2, 2,1, 2,001, y tomo el valor también, ahí reemplazo y me va a dar un número. En 2,1, ¿cuánto nos está dando? Menos 4, 0,41, dividido, y 2,1 menos 2 nos da 0,1, dividido 0,1, 4,1, ¿no es cierto? Bueno, y este sería el límite lateral derecho, por este lado. Tomar límites
por izquierda y por derecha. Acá en realidad no sería 4,1 el límite derecho, sino que tiende. A medida que más cerquita nos aproximamos, va a ser, digamos, tendiendo al 4. Fíjense, 3,9, 4,1, es como que a medida que nos aproximamos, el límite vale o tiende los límites a 4, el valor. Bueno, en este caso, por ahí, supongamos que tenemos cualquier otra función que sea 0 sobre 0, tiene punto vacío, y esto es lo que podemos hacer nosotros. En realidad, como yo les decía, 3,9, 4,1 no es el límite. Pero nos da una idea de saber si está bien calculado el ejercicio. En cualquier ejercicio que ustedes tengan, hacen la evaluación cerquita con un X próximo, y les va a dar un valor muy cerquita del valor real del límite. Entonces esta es una ayuda con ese cálculo para saber. Ahora, si lo queremos hacer más lindo, al saber cuánto vale exactamente el límite, lo que tengo que hacer es aplicar propiedades. Entonces este límite, yo le puedo aplicar las propiedades matemáticas que conozco. Tengo una diferencia de cuadrado, con x cuadrado menos 4 acá, entonces la separo la diferencia de cuadrado. ¿Cómo? X menos 2 por X más 2. Entonces, ¿qué puedo acá? Simplificar esto. Y bueno, hago paso al límite. Cuando X tiende a 2, fíjense, 2 más 2, ya ahí me dio 4. L, ¿cuánto vale el límite? 4. Este es lo que se llama verdadero valor del límite. O sea, resolvemos la indeterminación. Claro, levantamos la indeterminación, sería el valor. Ok. Entonces, el límite izquierdo y el derecho tienden a 4. Pero fíjense, bueno, yo acá era fácil, hice una propiedad, digamos, y me saqué cuánto varía el límite. Pero no siempre es tan fácil. No siempre es tan fácil aplicar alguna propiedad y sacarlo. Por eso les decía, por ahí tengo algo complicado, un cociente muy grande, así, ¿no? O alguna función complicada. Pero ¿qué hago? Tengo la ventaja de poder usar la calculadora y tomar para un X cerquita al número que nos den como límite, por izquierda, por derecha, y nos va a dar un valor que nos tiende, nos ayuda a saber a cuánto vale el límite. Entonces después ustedes si aprueban, digamos, aplican propiedad o alguna aplicación del límite para encontrar el verdadero valor, y entonces ese número que les da va a ser coincidente al número que es como una ayuda esto del límite. Utilizar los valores próximos. Bueno, esa sería la clase de hoy. Y llegamos al límite al final. Bueno, estaríamos viendo entonces la próxima clase y ahora les voy a dejar un resumen de todo esto. Ahí en el grupo. Bueno. Después voy a pasar una foto de las hojas. Sí, ya les voy a pasar las fotos. Después, ya que un tiempito, les paso la foto de todo esto. De 10. No. Nos vemos, chicos. Gracias, profe. Gracias, profe. Adiós, Profe, buen fin de... Felices Pascuas. Chao. Chao, profe, muy buena la clase. Nos vemos.